Buenas noches, hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Feliz Navidad. Bien, qué bueno es el Señor porque podemos estar en su casa y ciertamente hoy se celebra o se conmemora o recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, que había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, y ciertamente Dios mandó a su Hijo Jesús, que es el beneficio de la salvación. Ese es el título del mensaje. Jesús es el beneficio de la salvación. Padre, te damos las gracias por tu infinito amor, misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú naciste, Jesús, para salvarnos a nosotros, para darnos, Señor, una nueva vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, el ángel diciéndole a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Pero yo me quiero ir a una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en Éxodo 1, versículo 8, y dice la palabra del Señor así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Mucho, porque aquí nosotros vemos que el texto dice que había un faraón que no conocía a un nuevo rey, que no conocía lo que hizo José. José era el gobernador de Egipto y estaba llevando las cosas bien, tanto para Egipto y para el pueblo, para la familia de él mismo y los vecinos. Sin embargo, se levanta un nuevo rey, un nuevo faraón, y empezó a oprimir al pueblo de Israel. Le empezó a dar más carga, a hacer ladrillo con barro, mucha más carga. Los oprimía, dice allí. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se multiplicaba a pesar de lo que estaba ocurriendo. El pueblo de Israel necesitaba un libertador, a un salvador, que lo sacara de Egipto, que lo sacara de ese pueblo que lo estaba oprimiendo. Y dice: allí hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Llevaba mucha carga el pueblo de Israel, con dureza lo oprimía, y dice: y amargaron su vida con dura servidumbre. Faraón amargó la vida del pueblo de Israel con dura servidumbre. Solamente póngase a pensar que usted mismo, trabajando día y noche físicamente allí, haciendo ladrillos para edificar, y lo están oprimiendo, no le dan descanso, lo tratan duro. No son 8 horas de trabajo, son las 24 horas, no hay descanso. Ten tu agua y tu comida de repente, pero no hay descanso. Entonces era una carga muy difícil porque la gente se cansaba. Físicamente había cansancio. Y dice la palabra de Dios: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. O sea, si es varón, mátenlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto?
que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El Faraón estaba molesto. Había dado una orden a las parteras: cuando nace un niño en los hebreos, si es varón, mátenlo. Si es niña, déjenla viva. ¿Por qué? Porque no querían que proliferaran los varones. Opresión, maldad había en este Faraón. Malo. Y las parteras, como temían a Dios, ellas obedecieron a Dios. Aquí van a nacer los niños varones igual. Pero el Faraón se estaba dando cuenta, aquí están proliferando, ¿qué pasa? Entonces vamos a matar a todos estos varones para que no se multiplique. Pero dice Éxodo 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, por lo que ya el Faraón había dicho, escondió al niño. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junto y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas yo lo saqué. Había un niño que tenía propósito de Dios. Y cuando una persona tiene propósito de Dios y el enemigo se levanta en contra de esa persona, Dios va a hacer de todo para cuidar y preservar la vida de esa persona, porque esa persona tiene, Moisés tenía un propósito de Dios. Ese niño que escondieron por 3 meses, después le hicieron una canastilla ahí, lo pusieron y lo lanzaron al río. La hija del Faraón lo ve y destapa: qué hermoso niño, sabía que era un niño hebreo. Buscaron a la misma mamá para criarlo. Y después la hija del Faraón lo prohijó, se lo llevaron allá al palacio. Sin embargo, había un hebreo en Egipto con propósito, que estaba viendo, si usted lee la historia, cómo los egipcios estaban lastimando a los de su pueblo, cómo lo estaban oprimiendo. Moisés sabía, pero llegó el momento de encontrarse con Dios en la zarza. Y Dios llama a Moisés: te estoy llamando, lo voy a decir con mis propias palabras, te estoy llamando porque yo te he escogido a ti para ser el libertador de mi pueblo en Egipto. Ciertamente Moisés estaba preocupado y nervioso, pero yo soy gago, yo soy esto, yo soy aquello, ¿cómo me voy a presentar al Faraón? Yo pondré las señales para que tú te presentes al Faraón, y el Faraón tendrá que dejar a mi pueblo en libertad. En otras palabras, Dios iba a usar a Moisés para salvar a su pueblo. Para salvar a su pueblo. Y usted conoce la historia. Pasaron mucho tiempo allí, y ciertamente llegó el momento
de que Moisés tendría que hablar con Faraón, deja ir a mi pueblo, y el Faraón terco no quiso. Y entonces empezaron a venir varias de las plagas que Dios tenía para el pueblo egipcio, y venía una plaga y venía otra, y el Faraón no dejaba, y venía otra y no, hasta que Dios dijo, entonces vamos a matar los primogénitos de los egipcios. Y pasó el ángel de la muerte, pero las puertas, los marcos de las puertas del pueblo de Israel, cuando el ángel pasaba, estaban con sangre, porque Dios había dado un mandato, y los niños de los hebreos no murieron, sino de los egipcios. Y hasta que el faraón dejó ir al pueblo, váyanse de aquí, váyanse, porque el hijo de él también murió. Pero cuando el pueblo se va, se encuentra con una gran pared, el mar. ¿Y cómo vamos a pasar para ir a la tierra que Dios nos prometió? Sin embargo, Dios utilizó a Moisés de nuevo, y el mar se abrió para que el pueblo pasara y fuera libre, hermano. Le estoy hablando de esta parte física, para que el pueblo fuera libre. Y el pueblo pasó, pero vino el faraón y sus carros los mandó, pensando que ellos también iban a pasar. Y cuando ya pasó el último hebreo, se cerró el mar. Y a esos egipcios no los vieron más el pueblo de Israel. Y Moisés liberó al pueblo de Dios. Esa es la parte física. Sin embargo, Mateo, capítulo 1, versículo 18, nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Venía la parte espiritual, venía un Salvador. Le puse la historia de Moisés para que pudiéramos comparar. Venía un Salvador, y buscaba yo en los diccionarios, dice el significado de la palabra Salvador. La definición de Salvador es el que salva, guarece, ampara, redime, auxilia, socorre, libra, emancipa, ayuda, que libra de algún riesgo o peligro. En Salvador en hebreo, Mosha, del verbo yacha, que significa librar o ayudar. Alguien que libra, que ayuda, un libertador, un preservador, cualquiera capaz de librar de una gran desgracia. Ese es un Salvador. Por a mí me llamó la atención la palabra emancipar, que dice liberar a alguien de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Hermano, Jesús venía a liberar a su pueblo, lo venía a emancipar, a liberar. Emancipar, a liberarlo ¿de qué? De la autoridad de otro reino que andaba usted y yo. Nosotros estábamos en otro reino, en el reino del enemigo, de Satanás. Y Jesús venía a emancipar, a liberarnos de ese poder, de esa autoridad, de esa tutela. Éramos hijos del diablo, subordinados por él, haciendo lo que él quería. Y Jesús venía a eso, a liberarnos a nosotros, venía esa parte espiritual, a liberarnos de nuestros pecados, de todo lo que nosotros hacíamos en contra del mismo Dios y en contra de nosotros mismos, en contra de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de lo que Dios había puesto en nosotros. Ciertamente los profetas habían dicho esto y Jesús lo cumple. Pero mire, él venía a liberar a su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Israel.
Él venía a liberar a su pueblo. Yo preguntaba de que Dios, su pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios había visto en el Antiguo Testamento muchas maravillas de Dios, muchos milagros. Por eso puse la escena de Moisés, lo había liberado. Pero el pueblo a veces se apartaba del Señor, se apartaba de su Dios, se enfocaba en otras cosas. Ciertamente tenían fe en Dios, había algunas costumbres, pero Jesús estaba diciendo: mantén tu fe, por alguna de las costumbres ya las cumplo yo, para liberarte de todo eso, de esos tipos y de sombras del atrás. Pero dice la palabra en Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Leímos en Mateo que Jesús venía a salvar a su pueblo, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo no les recibió. Por eso usted y yo estamos aquí, porque entonces vino la salvación al pueblo gentil, y Jesús viene a liberarnos, a preservar nuestras vidas, a emanciparnos, aleluya, a preservar lo que es usted en Dios, a quitar la ceguera. Dice allí: el que me ampara, el que me auxilia. Hermano, ¿cuántas veces usted ha clamado al Señor y Dios le ha auxiliado? Siempre. Cuando usted clama, Dios lo auxilia, Dios lo socorre. Señor, mira esta carga. Por eso puse, imagínense, esa carga física que tenía el pueblo de Israel cuando los egipcios los oprimían. Así mismo era la carga espiritual, porque el enemigo estaba oprimiendo a sus hijos, a los hijos de Dios, oprimiéndonos. Pero Jesús vino por eso. En realidad, la Navidad, ¿qué es? Aquí tenemos el símbolo. Esto es Navidad. Jesús venía a morir en esa cruz del Calvario por usted y por mí, para liberarme, para emanciparme, para preservarme, para quitar el pecado, ese pecado que teníamos, para quitarlos y llevarnos a una nueva vida, a una vida de abundancia, porque Jehová es salvación. Ya nosotros no estamos bajo la tutela del enemigo, estamos bajo la tutela de Dios, porque no era que Jesús lo libera a usted del enemigo, de la tutela del enemigo, y lo deja en el aire. No, usted es liberado por Dios, emancipado, preservado, y usted ahora está bajo la tutela del Rey de Reyes y Señor de señores, porque Jesús venía a cumplir los dos pactos. El pacto de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: ven a sacrificar a tu hijo, y no pudo, porque Dios tenía ya el animal para el sacrificio, porque Jesús iba a ser el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Cumple el pacto de Abraham. Y usted preguntará: ¿y el pacto de David? Es que no te faltará rey. De David saldrá un hijo que será rey. Y el Salvador que venía tenía que ser un rey. Cuando usted observa, cuando Jesús nació, los magos llevaron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. Ellos también eran gente prestigiosa. Sabía que ¿dónde está el rey de los judíos? Decían: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos sabían que iban a ser un rey, y llevaban presentes para un niño de sangre real. O sea que nuestro Salvador,
para cumplir el pacto de David, tenía que ser un rey, no cualquier persona. Usted escucha por ahí estos países que tienen reyes, de que la sangre es real. Pues sí, es verdad, Jesús tiene sangre real, es un rey, venía a liberarnos. ¿Y nosotros qué somos ahora? Sus hijos, hijos de un rey, príncipes, princesas del rey que él mismo liberó. Nos liberó no para dejarnos allí en el aire, hermano. Nos liberó para estar nosotros ahora bajo la tutela de él. Bajo la tutela de él. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es todo, eso es la Navidad. Hoy estaba yo en mi barrio acompañando a unos vecinos para repartir unos juguetes en una calle, bueno, 2 calles de Limón. Y cuando vamos a esas calles, ciertamente los niños se ponen contentos cuando ven las bolsas de regalo, ¿no? De juguete y todo lo demás. Y en el momento una de las calles yo sentí algo todo extraño. La gente estaba bebiendo hasta no más, borrachos de toda la música alta, hoy en la tarde. Y yo me entristecí en el momento, en esa calle, no en la otra, sino en la segunda calle, y que no entiendo. Esto es la Navidad para otras personas. Porque ciertamente no es malo que usted coma pavo, jamón, rosca, no es malo que usted regale, pero que usted esté claro, y yo también, que la Navidad es Cristo Jesús, no es más nada. Que la Navidad es que Cristo Jesús me vino a liberar. Y yo cuando veía a toda esta gente y estaban tomando sancocho a las 5 de la tarde, porque estaban bien tomados, esto no es la Navidad, esto no es los cohetes y todo lo demás. Qué bien, si yo tirara los cohetes y diera los regalos sabiendo que es Cristo Jesús la Navidad, no hay ningún problema. Celebramos de que el libertador vino a romper las ataduras del diablo en mi vida. Pero si yo estoy haciendo otra cosa que no es lo que vino a hacer Jesús, a liberarnos, entonces estas personas están atadas. Y eso no es la Navidad. O sea, que tú estás celebrando las ataduras que el diablo te tiene. O sea, esas eran las preguntas que yo me hacía en la tarde. Señor, ¿cómo se ha cambiado el concepto de la Navidad? ¿Cómo se ha cambiado el concepto? Si tú viniste fue a liberarme para hacerme tu hijo y tu hija. Y de repente usted dirá, es que ya yo soy hijo y hija de Dios, pero me aparté del Señor. Amén, gloria al Señor porque usted está aquí. Por entonces el Señor está aquí para que usted se reconcilie con Él en esta Navidad. En esta Navidad. No es que Jesús nació hoy, solo conmemoramos que Él nació. Pero ya Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó, eso es Navidad. Resucitó por mí y se fue al cielo preparando morada para mí, para usted, para cuando Él regrese por nosotros nos lleve a vivir una vida abundante, que no haya nada pecado, no haya nada que impida que nosotros le adoremos 100% a Él, siempre a Él. Nosotros estamos aquí en la tierra para adorarle a Él y para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Todo lo que pasó con el Señor Jesús se cumplió, las profecías. Y cuando Dios lo eligió a usted y a mí, nosotros estamos bajo una profecía de Dios. Las cosas que nos pasan a nosotros no es porque pasan porque pasaron y pasaron, no. Porque antes de nacer Dios promulgó: esta niña que va a nacer se va a llamar Luisa Zarzavilla.
Y después, cuando ella crezca, se va a casar con un tal Dueni González y va a tener tantos hijos y va esto, pero tiene un llamado de parte mía. Dios promulga, pero también el enemigo escucha la promulga y que no voy a dejar que ella sea lo que el Dios dijo. Pero usted y yo tenemos propósito, hay una profecía y que Dios va a cumplir aunque el enemigo se oponga, aunque el enemigo mande a enfermedad, aunque el enemigo ponga escasez. El Señor Jesús vino a preservar y a liberar a su pueblo. Aleluya, estamos bajo el reino de Dios, no bajo el reino del enemigo, hermano. No somos cualquier cosa. Él vino a salvarnos, a liberarnos y, como dije anteriormente, me quedo con esa palabra, a emancipar, a liberarnos de un poder y una autoridad o de una tutela que era el enemigo, a llevarnos bajo su tutela, bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos, y bajo esa tutela nosotros entonces caminamos para recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. De verdad que Jesús, Él mismo, la esencia, es el beneficio de la salvación. Él es el beneficio de nuestra salvación. Él mismo, Dios lo mandó para beneficiarnos a todos nosotros. La vida que usted lleva, los que han estudiado, son profesionales, es gracias a Dios, no gracias a usted. Los méritos son de Dios, no son suyos ni míos. Y usted preguntará, ¿y por qué yo estoy en tal lugar de trabajo? Dios quiere hacer algo allí. Porque Dios quiere bendecir y beneficiar a esa gente de allí por medio de usted. Dios siempre escoge una persona para bendecir a otras. Si nosotros estamos claros con eso, de ese beneficio que hemos obtenido en Cristo Jesús, nosotros vamos a multiplicar y proliferar ese beneficio a otras personas. Eso es lo que Dios quiere. En todos los ámbitos, hermano, no es que nada más que usted viene a la iglesia y ya. En todos los ámbitos, en su trabajo, si tiene una empresa, en lo que usted hace es para beneficiar a las demás personas, para bendecirlos, que esas personas también puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios y decir: Jesús es mi Señor, es mi Salvador y yo quiero ser su hijo.